secreto. Todo sirve. Es una manera de trabajar un poquito en equipo, porque si no es muy solo uno. Tal cual, Claro, es verdad. tal cual. Y son cosas demasiado nuevas que... Demasiado. Nuevas, no sé, que uno generalmente en la escuela, salvo los que van a escuela técnica, que ven un poco más de programación o algo, una introducción, no es muy común. Bueno, veamos la prueba de escritorio, a ver qué hace este ejercicio. Ingrese un número, bueno, mostrar, ingrese un número, fin de datos igual 0. Si el usuario me ingresa un 0, porque dice leer número, ingresa 0, cuando viene al ciclo dice número, ¿es distinto de 0? No, es igual, no hago nada, salgo al fin mientras y no hace nada. ¿Sí? Esa es mi condición de parada. Y funciona, la estoy evaluando y funciona. Si ingresa un número y el usuario ingresa un 5, mientras número sea distinto de 0, número que es 5, ¿es distinto de 0? Sí. Entonces evalúo esto. Número dividido 2, el resto de esta división, ¿es distinto de 0? No, es igual. Es igual a 0, perdón, es distinto de 0, sí. Entonces lo muestro por pantalla porque es un número impar. Se me corrió el cosito. Ay, Jessica. Lo muestro por pantalla, pongo acá un 5. Después, mostrar acá, ingrese otro número, leo número, el usuario me ingresa, por ejemplo, a ver, voy a poner acá, me ingresa un 5, ingrese otro número, me ingresa un 2, 2, ¿es distinto de 0? Sí. Entonces ingreso al ciclo y evalúo. El número 2 dividido 2, ¿el resto es 0? Sí. ¿El resto es distinto de 0, perdón? No, es igual, entonces no lo muestro por pantalla porque no es un número impar. Le solicito al usuario que me ingrese otro número, me ingresa un 4. 4, ¿es distinto de 0? Sí. Cuando lo divido por 2, ¿el resto es distinto de 0? No, es igual, no hago nada. Me ingresa otro número, por ejemplo el 1. 1 es distinto de 0, sí. 1 dividido 2, ¿el resto es distinto de 0? Sí. Entonces lo muestro por pantalla porque es un número impar. Y leo otro número, me ingresa un 0, por ejemplo. 0 es distinto de 0, no, es igual. Entonces no entro al ciclo y finaliza el ciclo ahí. ¿Sí? Estas son las comparaciones que hice. En este caso no utilicé ningún contador ni nada. Pero si yo tengo que modificar esto y digo que este programa también me indique la cantidad de números que son impares, ¿no? Acá estoy evaluando que si el número ingresado es impar y quiero saber cuántos números impares ingresaron. ¿Dónde lo pondrían eso? ¿O cómo lo evaluarían? No lo debería poner después del sí. O sea, una vez, abajo del sí. Claro, una vez que entra en la variable pone el contador. Dentro del Siria. Está bien. Claro. Lo pongo acá. Uh-huh. Contador impar. Le asigno. Bueno, hay que buscar nombres un poco más apropiados, ¿no? Que sean más resumidos. Contador impar más 1. Para saber cuántos números impares ingresaron y después lo puedo mostrar por pantalla. ¿Y este contador dónde lo inicializo? ¿Dentro del ciclo o afuera? Afuera. Afuera. Bien, porque si lo inicializo dentro del ciclo, cada vez que Siempre entra lo pondría en 0. Se renueva cada vez que vuelve a dar la vuelta. Se renovaría cada vez que ingrese, exacto. Una pregunta, ahí donde dice ingrese número, fin de datos igual a 0. ¿Siempre utilizando el mientras se va a aclarar? ¿O fin de datos? ¿O alguna variable que diga que tenga que cumplir? Sí. En este caso yo lo puse porque vos imaginate que este sería un programita que por pantalla te va a decir ingrese números y demás, y bueno, alertarlo al usuario de que si ingresa el número 0, se corta el ingreso de datos. Ah, como una aclaración.
como una aclaración, pero guarda, Está bien. acá no estoy validando dentro del mientras. No, Una está vez bien, que me está bien. ingresa el valor, hago la validación. Está bien. Pero bueno, de esta forma trabajamos con ciclos que son o que tienen un centinela, que es una variable que va a ir controlando el ciclo, y son ciclos donde desconocemos la cantidad de elementos que van a ingresar, porque se tiene que cumplir una condición para que ingrese. Vamos a ver ahora ciclos sumadores o contadores, que son ciclos que dentro del ciclo tenemos que ir sumando valores, acumulando valores y demás. A ver un ejemplo, ciclos contadores, controlado por un contador. A ver, escribir un algoritmo en pseudocódigo que solicite ingresar un número positivo, un conjunto de números positivos, cuya cantidad no se conoce de antemano. Contar cuántos números pares ingresaron. Bueno, algo parecido a lo que veníamos haciendo. Pero utilizamos dentro del ciclo un contador. Así como lo que resolvimos recién, ¿no? Me adelanté un poco. Fíjense, dentro del ciclo, como acá me dice, ingresar un conjunto de números positivos. La cantidad no se conoce de antemano. Es decir, no sabemos cuántos números van a ingresar y la condición es que sean todos números positivos. Entonces, mi condición para entrar al ciclo y comenzar a evaluar si es par y todo eso, es que el número ingresado sea mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces evalúo. Si es un número de par, voy incrementando el contador, que es el que contaría los números pares, contador más 1. Me faltó inicializar la variable contador. Lo tendría que haber hecho por aquí. A ver, ¿dónde lo hago? Pero se me corre esto. Acá tendría que poner contador en 0. Y a partir de ahí ir evaluando los valores que van ingresando, un conjunto de números positivos que no sé la cantidad de números que ingresarán, ¿no? Que sean mayores a 0. Si yo quiero saber cuántos números ingresaron, más allá de si son pares o impares, tendría que utilizar otro contador, un contador general, que podría hacerlo fuera de la estructura sí, ¿no es cierto? Porque este contador se ejecuta o se incrementa solamente si el número ingresado es par. De lo contrario, no hace nada. Así que fuera de este ciclo tendría que contar la cantidad de números. A ver si pongo otra variable que se llame, por ejemplo, contador general. Lo inicializo también en 0, y fuera del sí, por ejemplo acá, contador general, más. ¿Sí? Con esto estaríamos evaluando. Con contador más 1, estaría contando cuántos números de los que ingresaron son pares. Y en contador general, que es una asignación que la hago después más abajo, lo que estaría contando es cuántos números en total ingresaron, cuántos fueron los números positivos que se ingresaron en el ciclo, ¿sí? Capaz que se ingresaron 10 números, de los cuales solamente uno era par, ¿sí? De acuerdo a lo que les pidan, es como pueden ir armando o modificando el código. Espérame que guardo esto. El contador general, ¿cómo sabe cuántos números ingresaron? ¿De dónde lo saca? Mira, contador general lo inicialicé en 0 acá arriba y le pedí al usuario que me ingrese un número. Ingresa un número. ¿Es mayor que 0? Sí. Entonces ejecuta el sí y se incrementa en 1, porque entró al ciclo una vez. Le pido al usuario que ingrese otro número y se vuelve a ejecutar. Si el número es mayor que 0, hago este conjunto de acciones, incremento el contador general y vuelvo. Vamos a ver la pruebita de escritorio. La voy a hacer por acá.
voy a poner contador. Y si es menor que 0, No se entra el corta ahí el ciclo, programa. exacto, finaliza Claro, la carga de datos ahí. Está bien, está bien. Está bien. Contador general, contador, número, y nada más. Contador también está inicializado en 0. Entonces, le solicito al usuario que me ingrese un número distinto de 0, un número positivo mayor a 0, ingresa un 5, y digo, 5 es mayor que 0, sí. Entonces, evalúo el ciclo. Cuando me pongo a evaluar el ciclo, digo, si número mod 2 es igual a 0, es decir, si el resto de esta división por 2 es igual a 0, entonces un número par, incremento el contador. 5 dividido 2 no me da 0, entonces no hago nada, le solicito al usuario que me ingrese otro número, incremento el contador general en 1, porque ya evalué, bueno, acá había un 5, porque ya evalué una vuelta de ciclo, el usuario me ingresa otro valor, por ejemplo me ingresa el 3, y digo, 3 ¿es mayor que 0? Sí. ¿El número dividido 2 es igual a 0? No. Negativo. Salgo de acá y digo, ingrese otro número. Contador lo incremento en 1, el contador general, ahora vale 2, es decir, ya evalué 2 números. No, me diga que, no, Y porque digo yo el sé que siguiente tú número. sí. Por ejemplo, me ingresa otro número, el 6. 6 es mayor que 0, sí, entro al ciclo. El número 6 dividido 2 es igual a 0, sí. Entonces incremento el contador. Lo que me 1. pongo siempre, común, Y aquí. después ingrese otro número, incremento el contador general. Ingreso otro número, por ejemplo, me ingresa un menos 5. Y digo, menos 5 ¿es mayor que 0? No, no hago nada. Sale del ciclo mientras y muestra la cantidad de números y demás. ¿Qué me va a mostrar? Se ingresaron 3 números, que es el contador general, y de esos 3 números, uno era un número positivo. Claro, o sea, siempre llega al fin sí. No sale del ciclo, pero puede agregar cualquier cantidad de números que siempre va a llegar al fin sí, va a mostrar el número, lo va a contar y vuelve. Exacto. Está Siempre bien. que el número que ingrese O sea, sea sea par o mayor que impar 0, eso. ejecuta el sí y el fin sí, ¿no es cierto? Ejecuta la estructura completa. Si el número es par, incrementa este contador, si no, no hace nada y sigue con la estructura que sigue, que es el Está bien, mostrar, sí. el incrementar este contador general y demás. Bien. Bueno, y creo que hay un ejemplo más de sumadores. Ciclos donde tengamos que, también tenemos alguna comparación que hacer y demás, y dentro del ciclo tenemos que ir acumulando valores, sumando valores. Por ejemplo, desarrollar un algoritmo que sume una cantidad no conocida de números positivos. Ahí ya cuando me dice cantidad no conocida, sé que voy a utilizar un ciclo mientras. ¿Cuál va a ser la condición? Que los valores que me ingresan son positivos, es decir, cualquier número menor a 0, mejor dicho, voy a evaluar todos los números que sean mayores a 0. Entonces, creo que voy a utilizar 2 variables, la variable número, la variable suma. Muestro un cartelito, ingrese un número positivo y lo leo. Y después, mientras el número que me ingresa el usuario sea mayor a 0, ¿qué es lo que voy a hacer? A la variable suma le asigno lo que hay en la variable suma más el número que acabo de leer. Y ahí estaría haciendo la suma de todos los números positivos que ingresan. Y después el cartelito de nuevo, ingrese otro número, leer número y vuelvo al ciclo mientras. El número que acabo de leer es mayor que 0, sí o no, y de acuerdo a lo que sea, voy incrementando. Fíjense que no tiene un contador, sino que tiene una variable acumuladora. En este caso va incrementando la variable suma, no con un valor fijo, sino con el valor que va leyendo, ¿no? Digo que no incrementa con un valor fijo porque cuando nosotros hacemos contador más 1, es un valor fijo con lo que se va incrementando. Siempre va a ir sumando de a 1 o de a 2, de acuerdo a lo que me pidan.
En este caso son variables acumuladoras y lo que están acumulando son valores variables, porque es lo que me ingresa el usuario. Acá me faltó inicializar la variable suma. Suma, claro, en 0, ¿no? A ver, vamos a ver, iría más o menos por acá. Por ahí tendría que inicializar la variable suma, así tiene un valor de inicio, y después le incremento el resto. Le voy sumando los números que va ingresando el usuario, siempre que cumple la condición que son mayor que 0, si no, sale del ciclo y después muestra el resultado. Se va interpretando como resolver, chicos. Todo después varía de acuerdo al enunciado o lo que sea, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver el ejemplo, creo que ahora tienen un ejercicio para hacer. A ver, dado un conjunto de números mayores que 0, sumarlos. El proceso debe detenerse cuando se ingrese el primer número negativo o 0. Ahí justo hay una doble condición. Si ustedes quieren me van diciendo el cuerpo del algoritmo, lo vamos resolviendo juntos. Inicio. ¿Cómo Mostrar, comenzaría? Sí, mostrar, sí. ingrese números Positivo. mayores a 0 o positivos. O positivo, sí. Después, mostrar, números. no. Leer, números. Sí, leo ese número y Mientras. Tiene que iniciar la variable suma. Claro. Número. Sí, inicial suma en 0. mientras número me decían, Mayor O igual a 0. o igual a 0. No, igual no, no, porque mayor, No, mayor a 0. Mayor a 0, a 0. hacer, entonces, hacer, sí. Suma igual, suma asignarle suma más número. Y leo el siguiente número, ¿no? Claro. Leer número. Leer. Fin mientras. Bien. Correcto. Muy parecido a lo que veníamos haciendo, pero bueno, utilizo una variable que va acumulando acá los valores que ingresa el usuario y demás. Lo mismo pasaría si si solamente son números negativos, acá cambiaría y sería menor a 0. O si tengo que poner dos condiciones, también las puedo poner. Igual acá, con la condición mayor a 0 ya es suficiente, ¿no? Porque no es necesario que pongan que el número sea distinto de negativo o menor a 0 y demás. Con poner mayor que 0 ya sé que toma todos los valores que son positivos. Así que esta sería una buena solución. Y esto también lo puedo pasar a un ciclo repetir. Ahora vamos a ver el ciclo repetir. Todo lo que yo trabajo con el ciclo mientras, también lo puedo transcribir a un ciclo repetir. Siempre va a variar qué hago primero, ahora vamos a ver de qué se trata. Ahí podrías mostrar la suma. Fuera del ciclo, ¿verdad? Fuera del ciclo, sí, sí. Mostramos fuera del ciclo porque si no, cada vuelta, por ejemplo, si el usuario ingresó en total como 100 números y muestra 100 veces, la suma es, Así no una tendría muestra sentido. incremental. Claro. La iré incrementando. La suma es suma. Ahí va, para que quede completo. Bueno, bien. Fue una pequeña... en mostrar podríamos Sí.
se podría ingresar también, por ejemplo, ingresar números mayores a 0, Sí, o para terminar ingresar 0, como para que tengan corte. fin de datos, igual 0, ponerle algo así, decís vos, como para... No, en el mensaje de ingresándole a la persona, que ¿En el de ingresen números arriba? mayores a 0, claro, Sí. se le puede poner también, ¿no? A 0, para terminar, o Realiza fin, ingreso de datos. ingrese 0, ¿no? Como para... Igual 0. Sí, 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 como para que sea más claro lo que tiene que ingresar el usuario, sí, eso siempre ayuda. Ahora lo estamos trabajando así, pero pronto ya lo van a trabajar en máquina, y es como que es más claro cuando uno indica bien qué es lo que hay que ingresar y demás. Bueno. Esta práctica entonces respecto al ciclo mientras un poquito, a ver si había otro ejercicio ahora. Ahí. No, comenzamos con el repetir y después hacemos otro ejercicio. Fíjense, recién nosotros hicimos la estructura mientras, que lo que hace es, primero, evaluar una condición. Mientras se cumple una condición, ejecuto un conjunto de acciones. Y vuelve el ciclo al comienzo. Con el ciclo repetir pasa al revés. Yo voy a repetir un conjunto de acciones mientras se cumple una condición. Acá, en lugar de hasta que, vamos a ponerle mientras se cumpla una condición. Ya después se los corrijo esto. Pero... mientras se cumple una condición. Si se cumple esta condición, vuelvo a ejecutar el ciclo. Fíjense, la diferencia que tiene respecto al otro es que el conjunto de acciones que se tiene que ejecutar dentro del ciclo, al menos la primera vez que ingresa, se ejecutan y después se evalúa la condición. En cambio, en el ciclo mientras, directamente no se ejecuta nada si no se cumple la condición. Es una pequeña diferencia que tiene respecto al otro. Vamos a ver algún ejemplo para ver cómo trabajar. Uno entra siempre, el otro no. No Exactamente. necesariamente. Exactamente. Desarrollar un algoritmo que escriba los 100 primeros números pares en forma descendente, por ejemplo. Entonces, sí que este sería como un algoritmo que sale solo, ¿no? Porque ya sé la cantidad, son 100, no son números que me ingresa el usuario, sino que son los números que hay entre 0 y 100, y mostrarlos de forma descendente. Entonces, voy a tener una variable número que la voy a inicializar, fíjense, en lugar de inicializarla en 0, como hacemos siempre, dependiendo de lo que nos piden, acá como estoy contando de atrás hacia adelante, la inicializo con el número más grande, con el tope más grande, la inicializo en 100, y comienzo a repetir, mostrar número, es decir, el número que está inicializado ahora en 100, y a número le asigno lo que tengo en número menos 2. Y ahí se va decrementando. La primera vez me muestra 100, después me muestra 98, después 96, después 94, y así hasta llegar a 0. Esto lo voy a repetir mientras que el número sea mayor que 2. Acá número vale 100. Lo decrementé en 2, ahora vale 98. ¿98 es mayor que 2? Sí. Vuelvo a repetir el ciclo. Muestro el número 98, a número le asigno lo que tengo en número menos 2, ahora me queda 96, y digo, ¿96 es mayor que 2? Sí, entonces vuelvo a repetir el ciclo. Y así lo voy a ir ejecutando, ¿sí? ¿Se interpreta más o menos? ¿Hacemos la pruebita? A ver cómo queda. ¿Dónde tengo? Siempre es para valores asignados ya, como en este caso 100. No, siempre los puedes utilizar cuando ya sabes la cantidad de veces que se va a repetir, o cuando desconoces la cantidad de veces. Igual que el Si no sabemos la cantidad de veces, es mientras tal cosa. Sí, cambiaría la condición de acá, ¿no? Ahora vamos a ver otros ejemplos.
acá tengo la variable número nada más. Número que vale 100. Cuando comienza el ciclo, acá dice mostrar por pantalla. En pantalla me va a mostrar el contenido de número que es 100. Y después a número le asigna lo que tengo en número menos 2. Me queda 98. Y digo, ¿98 es mayor que 2? Sí. Se vuelve a repetir. Muestro por pantalla el número. Y después a número le resto 2, me quedan 96. Y digo, ¿96 es mayor que 2? Sí. Vuelvo a repetir el ciclo. Mostrar por pantalla número 96. Y a 96 le resto 2, me queda 94. Así hasta que me queda, por ejemplo, 2. 2 es mayor que 2. Fíjense que primero pasa por acá y acá me escribe número 2. Y después dice 2 es mayor que 2. No, es igual. Entonces no vuelvo a repetir. Sale del ciclo directamente. ¿Sí? Es una forma diferente de hacer lo mismo que en el ciclo mientras, ¿no? Comienza al revés. Igual, este es un ejercicio donde sabemos cómo. ¿Se podría hacer con un ciclo para que se conoce la cantidad también o no? Sí, tranquilamente. El ciclo para lo harías de esta forma. Para la variable que controla el ciclo para, que en este caso va a ser la variable número, desde 100 hasta 2 o hasta 0, con paso menos 2 a 0. Y dentro del ciclo para, lo único que hago es mostrar número, el valor que tiene y fin para. Es el mismo ciclo este. Tienen formas diferentes de escribirse, ¿no? Pero en realidad muestra lo mismo. Estoy resolviendo lo mismo. Cuando sé la cantidad de elementos que tengo, cualquiera de los 3 ciclos los puedo usar, no hay problema. Cuando desconozco la cantidad, solamente un mientras o un repetir. A ver si viene un ejemplito, creo. Por ejemplo, fíjense lo primero que dice acá. Desarrollar un algoritmo en pseudocódigo que evalúe el ingreso de un usuario a un sistema. Usuario igual instituto. Es decir, cuando ingrese la palabra instituto, ahí ingresó correctamente y sigue ejecutándose el resto del algoritmo, ¿no? ¿Cómo empezarían a resolverlo? Ay, perdón, saqué, no sé qué toqué. Corrí todo, no sé qué hice. Ahí, estábamos acá. Lo que quería poner era esto para escribir. Ustedes me dicen, ¿eh? Dejo la cabecera, hacemos solamente el cuerpo del algoritmo. Mostrar usuario. Pones igual instituto. Ingreso usuario. Leer la variable que va a tener ese valor, ¿no? La variable usuario, por ejemplo. Y acá lo que tendría que evaluar es si el valor que me ingresa el usuario es el que corresponde a la clave de acceso, ¿no? Cadena. Exacto, es una variable o una constante, lo podría declarar, de tipo cadena. Miren, lo voy a Una declarar. constante mejor. cadena. Exacto. Constante de tipo cadena. Usuario con el valor instituto. Entonces, y bueno, y después esperen, ya que está lo pongo variable también de tipo cadena, lo que me va a ingresar el usuario, ¿no? Entonces, le solicito al usuario que me ingrese
el usuario, ¿no? El nombre del usuario del sistema. Leo la variable usuario y comienzo con un repetir. Perdón. Esto lo voy a hacer dentro del repetir. Así. Comienzo un ciclo que sea repetir esto, porque puede ser que me ingrese un valor que no es el correcto, entonces le vuelvo a decir que me lo ingrese nuevamente. Leer usuario. Y acá, ¿cuál sería la comparación que tengo que hacer? Si Bien, está ingresar entre usuario, 20 y 40 años. ingresar la edad. Una variable edad y que la edad sea mayor de 20 y menor de 40. No, pero esperen, estoy en el primero, no en el segundo. Solamente el pensé que primero era- estoy haciendo. Ah, pensé que era todo uno. Ah, No, yo también. pensé que lo tuvo uno. Un if. bien, la estructura sí. Yo lo que estoy evaluando es el ingreso de un usuario al sistema. Si ingresa con el usuario correcto, bien. Y si no, tengo que volver a decirle, ingresó el usuario erróneamente, ingrese de nuevo y leo de nuevo, así hasta que pueda ingresar. Entonces, ¿cómo era que tengo que evaluar acá, Alejandro? ¿Sí? Si USR es igual a la cadena instituto, Usuario, cadena usuario. Exactamente, porque ya lo declaramos a como una usuario, constante, tenés lo razón. aprovechamos entonces. Bien. Si es igual, puedo mostrar un cartelito acá, ¿no? Por ejemplo, Usuario correcto. ahí está. O- Ingreso correcto. Si no, mostrar usuario incorrecto. Y yo le agregaría ingrese nuevamente. Claro, un O reingreso. algo así, ¿no? ¿Qué sé yo? Y Podría vuelvo a ser leer, caso de error. usuario. Y si quisieras que haga 3 intentos, ¿lo pondrías todo dentro de un ciclo? Ah, eso ya, tenemos que ver dónde ponemos esa variable, Espérame. Fin, sí. Y acá. Mientras, ¿y esto mientras qué? Mientras que se cumpla, ¿qué cosa lo voy a hacer? Este ciclo lo voy a repetir tantas veces mientras pase qué cosa. O sea, ¿cuál sería la condición para que siga estando en el ciclo, ¿no? Ingrese correctamente el usuario. Que USR sea igual a usuario. ¿Así? A ver, por ejemplo, si el usuario